7:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al ex alcalde de Quito, doctor Mauricio Rodas. Lo invitamos a un diálogo a propósito de este hecho que ha causado revuelo respecto del funcionamiento del metro en la capital y que incluso concejales de Quito, como hoy refleja Diario Expreso de Guayaquil, concejales con expectativas de los informes del metro. En 5 meses de operación se han registrado 4 suspensiones temporales en el sistema y la empresa deberá emitir informes mensuales. Con una circunstancia, y quiero con esto empezar este diálogo, la actual administración municipal ha señalado que los mantenimientos y correctivos de los trenes del metro debieron ser contratados en el 2014 por el alcalde de entonces, Mauricio Rodas, y se argumentó que el SERCOP, el Servicio Nacional de Contratación Pública, utiliza lo que se denomina la vigencia tecnológica para que algunos bienes deben contratarse con los mantenimientos del caso. ¿Qué pasó? A ver, si nos ubicamos hace 10 años, Mauricio Rodas, muy buen día. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar nuevamente en este espacio. Yo creo que resulta realmente increíble escuchar que el señor Pavel Muñoz quiera echar la culpa al pasado, quiera echarle la culpa a una administración municipal como la mía, que terminó hace 5 años atrás. Han pasado otras 3 administraciones municipales después de la mía, y el señor Muñoz quiere echarle la culpa de un hecho actual, como es el haber decidido, porque fue una decisión del señor Muñoz, iniciar las operaciones del metro de Quito en diciembre de 2023 sin contar con un contrato de mantenimiento. Por favor, creo yo que eso ofende la inteligencia de los quiteños. Y además, el señalar lo que usted acaba de decir, Miguel, el pretender decir que fui yo quien debió contratar el mantenimiento de los trenes, refleja un profundo desconocimiento del señor Muñoz respecto al proyecto Metro de Quito. Permítame explicarle por qué. El contrato de la compra de trenes del Metro de Quito se pudo realizar gracias a un crédito del FIEM, del Fondo para la Internacionalización de la Empresa del gobierno español, que otorgó un crédito al 0.75% de interés, es decir, en condiciones muy beneficiosas para la ciudad. Ese fue el crédito gracias al cual se financió la compra de los trenes. Y los mecanismos, perdón, las políticas de este mecanismo de financiamiento señalaban claramente que el mismo se podía canalizar exclusivamente a la compra de bienes, en este caso a la compra de los trenes, más no a la prestación de servicios como son los de mantenimiento. Es decir, Miguel, con el financiamiento obtenido era imposible comprar los trenes y al mismo tiempo contratar el mantenimiento de los mismos. Eso quizá el señor Muñoz desconoce y por eso afirma lo que afirma. Ahora bien, no era ningún problema que esto sea así, porque bajo el modelo que se había seleccionado para el proyecto Metro, se establecía que la contratación del mantenimiento se debería realizar más adelante, antes de que el metro entre en operación, como ocurre con muchos metros a nivel mundial, y es lo lógico, Miguel. No hay problema en contratar el mantenimiento siempre y cuando se lo haga, por supuesto, antes de arrancar con la operación del sistema. El problema, Miguel, es que Pavel Muñoz decidió poner en operación al Metro de Quito sin contar con un contrato integral permanente de mantenimiento. Eso es lo realmente grave. Y eso es algo respecto a lo cual él no le puede echar la culpa a nadie más, porque fue su decisión la de poner en funcionamiento, en operación, al Metro de Quito en diciembre de 2023. La pregunta es ¿por qué lo hizo si no existía un contrato de mantenimiento? Y, por supuesto, surgen toda clase de suspicacias al respecto. ¿Será acaso que lo hizo por motivos político-electorales?
del momento en que tomó esa decisión? Ese es el tipo de preguntas que el señor Muñoz le debe responder a los quiteños. Ahora, el otro argumento oficial de la actual administración es que ¿por qué no se utilizó la vigencia tecnológica para que algunos bienes deben contratarse con los mantenimientos del caso y que el CERCOP es el canal, el camino para hacerlo ello? Mire, Miguel, cuando nosotros llegamos a la alcaldía, ya ese tipo de definiciones respecto al contrato de compra de los trenes se había dado. Es decir, nosotros ya recibimos un proceso contractual que definía, número uno, que la compra sería exclusiva, es decir, solamente el contrato sería por la compra y no por el mantenimiento. Cosas también como, por ejemplo, cuando llegamos a la alcaldía, ya el proceso contractual que recibimos había definido que los trenes no tendrían aire acondicionado. Es decir, nosotros recibimos ya un proceso contractual muy avanzado únicamente para ser concluido. Y como le dije anteriormente, el financiamiento gracias al cual se realizó la compra de los trenes señalaba que era imposible realizar al mismo tiempo el mantenimiento, porque ese financiamiento solo se podía canalizar para la compra de los trenes, no para la prestación de un servicio como es el de mantenimiento. Pero insisto, Miguel, eso no era un problema. Siguiendo la recomendación del CERCOP que usted señala, se establecía bajo el modelo que se seleccionó para el proyecto Metro, que el mantenimiento se debería contratar después. Eso no era ningún problema. Eso ocurre, Miguel, con muchísimos metros a nivel mundial, en donde se compran los trenes y el mantenimiento se contrata más adelante. Eso además es lo lógico, porque lo que debe ocurrir es que el mantenimiento esté plenamente vigente antes de la operación. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué el señor Muñoz se saltó ese paso? ¿Por qué el señor Muñoz decidió poner en operación al Metro de Quito sin contar con un contrato integral de mantenimiento? Mire, Miguel, este es un proyecto evidentemente de gran envergadura y complejidad. Y a las diferentes administraciones municipales les ha correspondido cumplir con determinadas responsabilidades. En nuestro caso, a mí como alcalde durante mi periodo, me correspondió construir el Metro de Quito. Nosotros construimos el metro y lo dejamos listo en un 90%, habiendo cumplido el cronograma de obra, habiendo cumplido el monto original del contrato, algo que en su momento fue felicitado por los bancos multilaterales que financiaron y supervisaron la obra. Nosotros también cumplimos con dejar lista una hoja de ruta para la operación y el mantenimiento del Metro de Quito. Es decir, cumplimos con nuestra responsabilidad, no solo de construir el metro y dejarlo listo en un 90%, sino además de dejar una hoja de ruta para su operación y mantenimiento que debía ser cumplida por las administraciones posteriores. Que eso no se haya cumplido, evidentemente ya no es responsabilidad nuestra, pues, Miguel, porque repito, a cada administración le correspondía cumplir con determinada responsabilidad respecto a este proyecto. Y en el caso del señor Muñoz, la única responsabilidad que debía cumplir, la única, era la de poner en operación al metro de manera adecuada. Y para eso, algo elemental, algo básico, era contar con el mantenimiento. Y él lo hizo sin contar con el mantenimiento. Entonces, en lugar de tratar de echar culpas a quienes no la tienen, el señor Muñoz debería asumir su responsabilidad. Para eso fue electo alcalde de Quito. Los quiteños le encargaron un mandato que él debe cumplir, en lugar de tratar de eludir su responsabilidad, en lugar de entablar estos debates, estas disputas innecesarias, como las que han entablado conmigo. Yo creo que más bien él debería dedicar su tiempo y su esfuerzo a lo importante, que es poner de inmediato en marcha un proceso contractual para que el Metro de Quito cuente con un esquema integral de mantenimiento, Miguel. Es urgente, porque el no tenerlo tiene graves implicaciones en materia de seguridad para los usuarios. Lo más importante que debemos proteger, por favor. Pero no solo eso, también el cuidar la funcionalidad, la vida útil del sistema a futuro, una inversión que nos costó tanto a los quiteños, se debe proteger a través de un mecanismo adecuado de mantenimiento, y eso es lo que el señor Muñoz no está haciendo. Y otra cosa importante, Miguel, fíjese usted, el señor Muñoz
por echarle la culpa a los demás, habla de que nosotros supuestamente no firmamos un contrato de mantenimiento para los trenes, que como ya expliqué, es equivocado señalar porque eso no nos correspondía y era de hecho imposible hacerlo con el financiamiento que habíamos obtenido para la compra de los trenes. Pero el señor Muñoz solamente está hablando del mantenimiento de los trenes. La pregunta es, ¿por qué solo habla del mantenimiento de los trenes y no habla del mantenimiento de todo lo demás? El sistema metro es mucho más amplio que los trenes. Los trenes, por supuesto, son importantes y es gravísimo que el señor Muñoz no haya suscrito un contrato de mantenimiento de los trenes, pero también es gravísimo que no exista contrato de mantenimiento para el sistema eléctrico, para el sistema de comunicaciones, para la infraestructura, para el túnel, para los andenes, para la catenaria, etcétera. Todos esos son componentes fundamentales que se deben mantener y respecto a todo eso el señor Muñoz no dice nada. La pregunta es ¿por qué? Por favor, es urgente contar con un esquema integral de mantenimiento para el Metro de Quito. Eso implica, doctor Mauricio Rodas, que al alcalde que le tocó poner en marcha, en funcionamiento, sea cual fuera, le correspondió al actual alcalde, como condición sine qua non, más aún en esta administración que hubo 7 meses, desde mayo hasta el 1 de diciembre que entró en vigencia, debió, antes de poner en funcionamiento, debió tener los contratos de mantenimiento. Caso contrario, no debía poner en funcionamiento si no hay un mantenimiento. Por supuesto, era algo elemental, Miguel, elemental. Y la pregunta es, ¿por qué ha pasado un año de gestión del señor Muñoz y todavía no lo hace? Eso es lo más grave. Por eso yo digo, en lugar de tratar de echarle la culpa a los demás, por favor que haga lo que tiene que hacer, que asuma su responsabilidad. Eso es fundamental, Miguel. Y repito, que no solamente hable y ponga atención en el contrato de mantenimiento para los trenes que él debió suscribir, sino también el mantenimiento para todo lo demás. ¿Por qué no nos habla de eso? Él señala que se están realizando ciertas tareas de mantenimiento. Él habla de que hay 8 personas dedicadas a eso. Miguel, un sistema de la complejidad y la magnitud del Metro de Quito requiere un esquema sólido de mantenimiento. Yo respeto a las 8 personas que están realizando esta tarea, pero evidentemente eso no es lo que requiere el Metro de Quito, pues el Metro de Quito requiere un contrato integral, permanente, de largo plazo para su mantenimiento. Vimos todos, Miguel, cómo el señor Muñoz no tuvo el menor empacho en tratar de atribuirse como propia una obra que él no construyó. Sin embargo, la única responsabilidad que tenía, que era la de poner en funcionamiento el metro en operación de manera adecuada, contando con un esquema integral de mantenimiento, no pudo cumplir. Hay que decir las cosas por su nombre, Miguel. Y sobre todo, hay que resolver esto de inmediato. Ahora, si este debe ser un mantenimiento en diferentes campos, no solo en los trenes, el metro, desde el inicio de operaciones, ha tenido ya ha registrado 4 suspensiones temporales. Esto implica el mantenimiento general que debiera tener. Y si no hicieron los alcaldes anteriores, bueno, ¿debía haber hecho esta administración? Por supuesto, Miguel. Estos incidentes reflejan la importancia de contar con un sistema integral, permanente de mantenimiento, no de tareas aisladas o parche, como las que dice el señor Muñoz que se están realizando. Por favor. Y, a ver, también es importante entender esto, Miguel. Como yo le mencionaba anteriormente, nosotros construimos el metro, lo dejamos listo en un 90%, dejamos lista una hoja de ruta para su operación y mantenimiento que debían cumplir las administraciones siguientes. Y no solo eso, nuestra administración en el año 2018 contrató, junto con los bancos multilaterales, una consultoría internacional que fue la que estableció esta hoja de ruta para la operación y el mantenimiento. Y recomendaba, una recomendación técnica, que exista un contrato para la operación y el mantenimiento. Es decir, que ambas tareas las realice una sola empresa, lo cual tiene lógica, para evitar posibles desfases entre la una actividad y la otra, entre la operación y el mantenimiento. Eso era lo técnicamente recomendable. Esa es la hoja de ruta que dejó establecida nuestra administración. Y ya luego terminó. Por lo tanto, le tocaba a las siguientes implementarlo. Sin embargo, por una razón que desconocemos, en administraciones posteriores, se decidió separar estos dos componentes. Por un lado, la operación y por otro, el mantenimiento.
y ahora tenemos que solo se ha contratado la operación y no el mantenimiento. Repito, desconozco las razones por las cuales se resolvió aquello. El punto, Miguel, el punto es que no se podía poner el metro en operación sin el mantenimiento. Y eso es lo que el señor Muñoz decidió hacer. El doctor Rodas, y el tema de la suspensión, ¿acaso esto no debía estar debidamente concertado, coordinado, para evitar que un sistema nuevo tenga estas paralizaciones? Perdón, ¿qué suspensión fue? La suspensión del funcionamiento, que ha tenido 4 suspensiones temporales del sistema. Bueno, justamente como le digo, ese tipo de incidentes, tengo entendido que hace 2 días también hubo un nuevo incidente en el metro de Quito. Ese tipo de cosas son las que suceden por la falta de un esquema integral de mantenimiento. Otra, permítame ponerle otro ejemplo, Miguel. Se habla de las altas temperaturas en los vagones. Se habla de que por qué no se contrató con aire acondicionado la compra de los trenes. Primero, como le dije, cuando nosotros llegamos a la alcaldía, ya se había definido que los trenes no tendrían aire acondicionado, pero se lo definió por una razón, Miguel, y es que Quito está ubicada a 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Y se consideró que un sistema de metro en una ciudad como Quito no requeriría aire acondicionado. Más aún si tomamos en cuenta el ejemplo de ciudades como Madrid, como Roma, en donde, como usted sabe, durante el verano se llega a temperaturas tremendamente elevadas, muchísimo más altas de las que puede registrar Quito. Y en ciudades como París y como Roma, perdón, como Madrid y como Roma, y también París, por cierto, existen muchas líneas de metro sin aire acondicionado. Por lo tanto, se juzgó que con un sistema de ventilación adecuado podría ser suficiente. El problema, Miguel, es el siguiente. Los trenes del metro de Quito cuentan con un sistema de ventilación adecuado, que no ha podido funcionar plenamente hasta la actualidad. ¿Por qué? Por la falta de un esquema integral de mantenimiento. Un esquema integral de mantenimiento que permita tener limpio al túnel de partículas de basura que puedan afectar los filtros de aire del sistema de ventilación. Es por eso que el sistema de ventilación con el que cuentan los trenes no ha podido funcionar de manera adecuada, y es eso lo que ha provocado las altas temperaturas en los vagones. El momento en que tengamos un esquema integral de mantenimiento, el sistema de ventilación podrá funcionar adecuadamente y en ese momento reducir las temperaturas que los usuarios han venido sintiendo al interior de los trenes. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que hay ahora para que no estar entre las acusaciones a administraciones anteriores, sino poner en pleno funcionamiento todo el sistema, todos los vagones? Bueno, lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, justamente asumir la responsabilidad que le corresponde a la actual administración, proceder de inmediato a la suscripción de un contrato de mantenimiento, no solo para los trenes, que es de lo único que hablan, sino también de todo lo demás, Miguel, de todos los componentes del sistema Metro de Quito, que como le digo, es bastante complejo y de enorme magnitud. Eso es urgente. Dejemos atrás los debates innecesarios, que el actual alcalde deje atrás su afán de disputa o de echarle la culpa a los demás, a quienes no la tienen, y haga lo que tiene que hacer, que cumpla con los quiteños y que suscriba este contrato integral de mantenimiento y que también, por supuesto, le diga la verdad a la ciudadanía. A mí me parece tremendamente grave que el alcalde de Quito, el 1 de diciembre, haya dicho que habían 18 trenes en operación, cuando, según se conoce ahora, él ya sabía perfectamente que uno de ellos no estaba en funcionamiento precisamente por la falta de mantenimiento. Me parece grave que el gerente del metro no haya informado a los concejales respecto a este particular, a pesar de que tenía la obligación de enviar informes periódicos respecto a la situación del metro, y que cuando se le pregunta, él responda: lo que pasa es que no me preguntaron. Por favor, si él tiene la obligación de informar, tiene la obligación de informar de manera completa. No es que tiene que esperar a que le pregunten si es que un metro de un tren ha salido de funcionamiento. Entonces hay que decirle la verdad a los ciudadanos, hay que transparentar la situación del metro de Quito, Miguel, y sobre todo tomar los correctivos necesarios para que el sistema cuente con un esquema integral adecuado de mantenimiento. Doctor Rodas, ¿cuáles son entonces los desafíos de este sistema que llevó años y varias administraciones hasta llegar a su funcionamiento? ¿Cuáles debieran ser los correctivos que debieran adoptarse?
Bueno, en primer lugar, lo urgente, avanzar en un proceso contractual para contar con un esquema integral, permanente, de largo plazo de mantenimiento de todos los componentes del metro, no solamente de los trenes. Número uno. Número dos, yo creo que se tiene que avanzar hacia lograr la plena funcionalidad del metro como columna vertebral del sistema integrado de transporte público. Esa siempre fue la idea. Y para eso es fundamental avanzar con la implementación del rediseño de rutas del transporte convencional, de los buses privados, para que sirvan como alimentadores del esquema metro junto con los demás componentes del sistema integrado de transporte metropolitano, el trole, la ecovía, los corredores suroriental, suroccidental. Es fundamental, Miguel, avanzar hacia esa visión de integralidad del sistema integrado de transporte público metropolitano, y para ello se tienen que tomar pasos que todavía no se han dado. Por lo tanto, creo que existen múltiples desafíos. Yo creo que los quiteños todos amamos nuestro metro, estamos orgullosos de contar con un sistema de transporte público moderno, de primer nivel, pero precisamente por eso tenemos que cuidarlo. Tenemos que, primero que nada, garantizar la seguridad de los usuarios y también cuidar la vida útil del sistema futuro, y para ello, insisto, el contar con un esquema integral de mantenimiento es esencial. Y el tema de la contratación vía Sercov del mantenimiento, ese es el canal, debió agilizarse para que, en definitiva, lo que quieren los usuarios es que no haya paralización, haya buen servicio y que no existan suspensiones. Por supuesto, por eso es que hay que avanzar con un esquema de contratación del mantenimiento, algo que se debió haber hecho antes, Miguel. Antes me refiero, antes de la operación. Y habiendo sido el señor Pavel Muñoz quien tomó la decisión de operar en diciembre de 2023, pues debió haber pensado que antes de tomar esa decisión debía contar con un contrato integral de mantenimiento para el metro. Por lo tanto, esto es muy sencillo. Es cuestión de mirar ejemplos internacionales, Miguel. Yo creo que será difícil encontrar algún caso de un metro que entró en operación sin contar con un contrato integral de mantenimiento. Y eso es solamente responsabilidad de quien tomó la decisión de hacerlo, que en este caso es el señor Muñoz. Pero, repito, yo creo que ya es innecesario el seguir identificando el problema. Creo que ya todos lo hemos hecho. Aquí lo que se tiene que hacer es aplicar la solución. Y si bien estamos tarde, porque esto debió haber ocurrido antes de que el señor Muñoz ponga en operación el metro, él debe avanzar cuanto antes con la suscripción del contrato de mantenimiento. Ahora, ¿cuánto se gana el señalar a responsables del pasado si lo que quiere, insisto, doctor Rodas, el usuario, es que funcione a cabalidad? Y también hubo oportunidad, si hace un año se asumió la alcaldía, ¿por qué al asumir y decir en 7 meses, en diciembre, se va a poner en funcionamiento? Y les advierto, al iniciar la gestión, les advierto que el exalcalde Mauricio Rodas no contrató. ¿Por qué recién este momento, al justificar esto, dicen el exalcalde Rodas es el que no hizo el contrato de mantenimiento? Pero eso sí, no tuvo ningún problema en tratar de atribuirse la obra como propia cuando la puso en operación, primero. Cuando surgen los problemas, ahí sí no tuvo tampoco ningún problema en tratar de echar la culpa a los demás. Mire, efectivamente, Miguel, esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué el señor Muñoz, cuando anunció que se tomaría unos meses, 7 meses, para poner en operación al metro, por qué no en ese lapso procedió a la contratación de un esquema integral de mantenimiento? ¿Por qué no lo hizo? ¿O por qué al menos no informó efectivamente a la ciudadanía que faltaba eso? ¿Por qué ha pasado un año en funciones y no lo ha hecho todavía? Y repito, ¿por qué solo habla del contrato de mantenimiento de los trenes? ¿Por qué no se refiere a todo lo demás? Esa es la pregunta. Mire, Miguel, los trenes por supuesto que son fundamentales, pero si uno toma en cuenta el valor total del proyecto, los trenes, su valor no llega ni siquiera al 10% del total del costo del proyecto. ¿Por qué el señor Muñoz solo habla del mantenimiento de los trenes y no de todo lo demás? ¿Por qué? Porque será que respecto a todo lo demás quiere hacerse de la vista gorda. Es lo que no entendemos. El punto aquí, Miguel, no tiene sentido echar la culpa al pasado. Repito, yo dejé la alcaldía hace 5 años atrás. Yo creo que cumplí con la ciudad, construyendo el metro, dejándolo listo en un 90%.
y dejando lista una hoja de ruta para su operación y mantenimiento que le correspondía implementar a las administraciones siguientes. Nosotros cumplimos con nuestra parte, Miguel. Yo creo que al señor Muñoz también le corresponde hacer lo mismo. Y fíjese, hablando de tratar de echar la culpa al pasado, permítame dar lectura a un tuit que me causó gracia, pero creo que ilustra la situación de manera adecuada. Es un tuit del periodista Iván Flores, que fíjese lo que dice. Dice, tras los constantes aluviones en Quito, el alcalde Pavel culpa a Benalcázar, se refiere a Sebastián de Benalcázar, culpa a Benalcázar por haber fundado la ciudad entre quebradas. Así suena, refiriéndose a las declaraciones del señor Muñoz en mi contra. Bueno, fíjese usted, respecto a esta situación, por favor, dejemos de mirar al pasado y tratar de encontrar responsables que no lo son, y más bien dediquémonos a hacer lo que corresponde hacer, cumplir la responsabilidad de la administración actual. Ahora, parte de esa solución integral del mantenimiento también se ha mencionado, y es bueno que lo explique usted, doctor Rodas, el tema de la ventilación y el aire acondicionado. ¿Por qué no se contrató en su momento? Como le mencioné anteriormente, Miguel, esa fue una definición técnica que se había tomado antes de que yo llegue a la alcaldía. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía, el proceso contractual de compra de los trenes estaba ya finalizado, únicamente para culminar todas las especificaciones técnicas, los pliegos para la adquisición para el concurso, para el proceso licitatorio, estableciendo los criterios técnicos que debían cumplir los oferentes y las características técnicas que tendrían los trenes, incluyendo el que no tengan aire acondicionado. Todo eso se definió antes de que nosotros llegamos a la alcaldía. A nosotros únicamente nos correspondió culminar ese proceso contractual con un financiamiento que ya expliqué anteriormente, solamente permitía la compra de los bienes, la compra de los trenes, más no la contratación de su mantenimiento en ese momento, porque se preveía que aquello se haría más adelante antes de arrancar con la operación. Ahora bien, como expliqué hace un momento, los trenes del Metro de Quito cuentan con un sistema de ventilación adecuado que debería ser suficiente en tanto en cuanto funcione de forma óptima. Pero para que funcione de forma óptima se requiere que exista un esquema de mantenimiento que el metro carece en la actualidad. Es por eso que el sistema de ventilación todavía no ha podido funcionar a plenitud, y es eso lo que ha provocado temperaturas elevadas, mismas que se reducirían el momento en que dicho sistema de ventilación pueda funcionar de manera adecuada, para lo cual se requiere un esquema de mantenimiento integral que, entre otras cosas, permita que el túnel esté libre de basura, porque esa basura afecta los filtros de aire del sistema de ventilación. Una vez que existe un buen sistema de mantenimiento que mantenga limpio el túnel, será posible entonces poner a funcionar plenamente el sistema de ventilación y reducir la temperatura al interior de los vagones. Bien, muchas gracias. La revista de Opinión y Democracia agradece la atención al exalcalde de Quito, doctor Mauricio Rodas, y este tema del pleno funcionamiento con mantenimiento del sistema de metro en la capital. Muy amable su atención. Si me permite, Miguel, añadir algo importante respecto al tema de la ventilación. Como le dije antes, se compararon casos de ciudades con veranos muchísimo más altos o más calientes, más calurosos que los nuestros, se vio que en esas ciudades existen muchas líneas de metro sin aire acondicionado que funcionan muy bien, y por eso se consideró que Quito, por sus características de altitud, no requeriría un sistema de aire acondicionado, sino que sería suficiente con un sistema de ventilación adecuado como el que ya tienen los trenes del metro. Sin embargo, también lo que nosotros hicimos es dejar lista lo que se conoce como una preinstalación de aire acondicionado. Es decir, si el día de mañana, producto, por ejemplo, de la elevación en las temperaturas que se está registrando en todo el mundo como resultado del cambio climático, llegamos a la conclusión de que es necesario instalar aire acondicionado en los trenes del metro, es posible hacerlo, porque nosotros dejamos lista su preinstalación. Pero mi punto es, primero pongamos a funcionar bien lo que ya tenemos. Ya contamos con un sistema de ventilación adecuado que no ha podido funcionar bien por falta de mantenimiento integral al metro, como dije. Primero, pongamos en pleno funcionamiento ese sistema de ventilación y luego veremos si es que en efecto se requiere o no un sistema de aire acondicionado, con la ventaja de que los trenes cuentan ya con su preinstalación, lo cual hace factible el día de mañana instalar ya un sistema de aire acondicionado, repito, en caso de que sea necesario. Pero primero, pongamos a funcionar bien lo que ya tenemos. Bien, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión y Democracia, al exalcalde de Quito, doctor Mauricio Rodas. Muy buen día.
Muchas gracias, muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:50 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el asambleísta Vicente Tellano del Partido Social Cristiano y los desafíos en materia de legislación, fiscalización y la implementación del mandato popular aprobado en las urnas, de la consulta popular y el referéndum. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario.